Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La gente a su alrededor entró en pánico, retrocediendo como un enjambre de abejas. Nadie se atrevió a acercarse a Queen. ¿Por qué no lo esquivaste? Bonita gritó sin poder contenerse. Si la mujer se hubiera movido un poco, se habría alejado del dolor. Pero ella se mantuvo firme, protegiendo a Bonita, y por eso terminó herida. Es la primera vez que me apuñalan. ¿Crees que esto es algo para registrar como estadística? La voz de Bonita tembló y sus ojos ardieron al ver la expresión de dolor de Quinn. No estaba acostumbrada a esto y no quería volver a ver esa escena. La última vez estabas dispuesta a darlo todo por mí. Quinn se refería al vaso de bebida que Bonita consumió en su lugar. Si hubiera estado envenenado, seguramente no estaría aquí ahora. Ahora es mi turno, dijo Quinn. Bonita sollozaba, arrodillada en el suelo, tocó el rostro de la mujer, intentando que recuperara la conciencia. El rostro palidecía cada vez más. No me gusta deberle nada a nadie. Puede que me debas algo, pero no así. Me duele mucho. Quinn tragó saliva con dificultad, sintiendo un dolor que se extendía. Apenas podía moverse. Buscó con la mirada a sus sobrinados, que esperaban órdenes. Si te sucede algo, ya no te voy a querer. Amaré a otra persona. Besaré y abrazaré a quien sea, solo para provocarte. Habría sido una amenaza efectiva de no ser por ese último detalle. Quinn quiso responder, pero ya no pudo hablar. Tengo miedo, ¿lo entiendes? Claro que lo entendía. Habiendo tratado con tanta gente a lo largo de su vida, supo desde el principio que Bonita temía ser abandonada. Temía que nadie la necesitara. La única manera de darle seguridad era esto. Quinn sabía que Ken no se quedaría callado si aparecía allí. Sin embargo, no esperaba que fuera tan audaz como para actuar de esa manera. Podría haberlo esquivado, pero si lo hubiera hecho, la que hubiera sido lastimada sería Bonita. Por lo tanto, decidió permanecer inmóvil. Se arriesgó porque sabía que resolvería muchos problemas. Si algo le sucedía, el juego terminaba ahí. Pero si sobrevivía, todo el miedo y la desconfianza de Bonita iban a desaparecer. Si te pasa algo, ¿qué va a suceder conmigo? No te preocupes, no me pasará nada. Pero viviré de la forma que más te decepciona, ser rebelde, amaré a cualquiera. Lo ignoraré todo, solo para verte triste por haberlo hecho. Qué amenaza tan bien elaborada para alguien tan pequeña. Quinn le apretó la mano en respuesta, indicando que comprendía. El sonido de la sirena de la ambulancia se acercaba. Su visión empezó a nublarse y la imagen de Bonita se volvió borrosa. Quizás estaba perdiendo. Lo que estaba sucediendo ahora no era diferente a jugar a la ruleta rusa. La única pregunta era si iba a sobrevivir. No te duermas, no cierres los ojos, ¿entiendes? Quédate conmigo, mi amor. Bonita susurró suavemente, presionando su frente contra la de Quinn. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Quinn ya no podía sentir que alguien lloraba desesperadamente por ella. La familia de Quinn llegó rápidamente al hospital. El hermano de Quinn abrazó a su madre, mientras que Wasim tenía el rostro tenso. El silencio reinaba a su alrededor. Kirin no regañó a Bonita al ver a la joven sentada allí llorando hasta temblar, con los ojos hinchados y rojos. Se dio cuenta de que no era el momento. Nadie preguntó qué había pasado. Lo más importante ahora era la seguridad de Quinn. El hermano dejó escapar un gran suspiro. Debería haber prestado más atención al mensaje que su hermana le envió antes. Si pasa algo, no dejes que Bonita sufra, no dejes que mamá la culpe. Al principio pensó que tenía algo que ver con Kong y ya había resuelto el asunto con ese hombre, aunque tuvo que usar palabras duras e incluso la fuerza. Mamá, siéntate. Lady Kirin esperaba sentada frente al quirófano en una silla no lejos de Bonita. Todo permanecía en silencio hasta que, una hora después, se abrió la puerta del quirófano, seguida por el doctor, quien dijo algo.
Los sollozos de Bonita resonaron tan fuertes que Kirin extendió la mano y le apretó el hombro. ¿Por qué lloras tanto? Mi hija todavía sigue viva. Pero señora, Queen resultó herida por mi culpa. ¿A qué te refieres por mi culpa? Bueno, hoy... Mamá, creo que es mejor si esperamos a que Queen cuente esta historia ella misma, ¿no crees? El hermano interrumpió la conversación. Sabía muy bien lo que pasaría si Bonita decía la verdad. En el peor de los casos podría arrebatársela a Queen. Así que era mejor esperar a que su hermana despertara y explicara todo en persona. Por muy controladora que fuera su madre, siempre tomaba en cuenta los sentimientos de Queen, ya que su hermana nunca aceptaba nada que no le agradara. ¿Me estás ocultando algo? No, mamá, pero parece que esto es algo que Queen ya previó que podría suceder. Bonita nunca se había sentido tan enojada en su vida. Entendía que Queen quería que tuviera más confianza, pero también estaba furiosa al ver a la mujer arriesgando su vida de esa manera. ¿Cómo podía pensar que Bonita sería feliz si esa confianza le costaba la vida? Al contrario, sentía temor. ¿Y si en el futuro Queen le pasara algo por su impulsividad? Bonita ya sabía que le gustaban los desafíos, pero no necesitaba llevarlo tan lejos, ¿verdad? Y no era solo Bonita la que estaba furiosa. Tras enterarse de la situación, Lady Kirin guardó silencio. Su mirada penetrante se posó en su hija antes de darse la vuelta y salir de la habitación sin decir palabra. Madre e hija eran idénticas incluso en esto. Aún así, Bonita coincidía en que Queen merecía la ira de quienes la rodeaban por intentar demostrar algo tan absurdo. Como vicepresidenta de una gran empresa, alguien que había liderado a personas durante tanto tiempo y podía leer las intenciones de los demás sin dificultad, era increíble que actuara con tanta imprudencia. Bonita estaba tan enojada que ni siquiera quería mirar a Queen, pero al mismo tiempo no podía alejarse. Tenía miedo. ¿Vas a seguir enojada? ¿No ves que estoy herida? La voz de Queen era tranquila, pero su incomodidad era evidente. La herida le dolía. Estar en el hospital no era nada cómodo y ahora tenía que lidiar con Bonita y su madre, ambas enojadas con ella. Nada en esta situación era bueno. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.